¿Alguna vez has sentido que estás en una batalla constante, como si cada día fuera una lucha contra algo que no puedes ver, pero que de alguna manera siempre está ahí? Puede que hayas intentado vencer con tu propia fuerza, con tu inteligencia, con estrategias humanas, pero nada parece suficiente. Las dificultades siguen apareciendo, los problemas no desaparecen, las dudas se multiplican y la sensación de estar perdiendo terreno no se va. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de enfrentarlo todo sin caer en la desesperación, sin sentirte solo, sin cargar con el peso de la incertidumbre? No es una estrategia nueva, no es un secreto inventado por los hombres. Es algo que ha estado disponible desde hace siglos, pero que pocos han entendido realmente. La Biblia no es solo un libro lleno de historias, es un manual de guerra, una guía para aquellos que han sido llamados a enfrentar batallas espirituales y salir victoriosos. Dentro de sus páginas hay un poder que muchos desconocen porque nunca han aprendido a activarlo. No se trata solo de leer versículos o saber de memoria ciertas promesas. Se trata de vestirse con una protección que Dios ha diseñado específicamente para aquellos que caminan en su propósito. Hay un arma que puede hacer la diferencia entre una vida de constante derrota y una vida de victoria inquebrantable. Sin embargo, la mayoría de las personas la ignoran o no saben cómo usarla. Hay algo que los enemigos espirituales temen más que cualquier otra cosa: un creyente que sabe quién es en Cristo y que usa la autoridad que le ha sido dada. Pero para llegar a ese nivel, primero necesitas comprender una verdad fundamental. No estás solo en esta lucha, no estás indefenso, no estás destinado a vivir con miedo o incertidumbre. Hay una armadura preparada para ti, pero depende de ti decidir si te la pondrás o seguirás expuesto a los ataques del enemigo. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe "La palabra de Dios es vida" en los comentarios y ayúdame a que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. No te vayas, porque en los próximos minutos descubrirás algo que puede cambiar radicalmente tu forma de enfrentar las dificultades, tu manera de reaccionar ante los ataques del enemigo y la forma en que caminas en tu propósito. Lo que estás a punto de escuchar no es una enseñanza más, es una revelación que ha transformado la vida de aquellos que han sabido aplicarla. Pero cuidado, porque muchos han abandonado la búsqueda antes de descubrir el poder que hay en esta verdad. Tú sigues aquí, y eso significa que Dios quiere hablarte hoy. Desde el momento en que decides seguir a Cristo, entras en un territorio de batalla. Puede que no lo veas con tus ojos naturales, pero hay una guerra en el mundo espiritual que es tan real como la vida misma. No es un conflicto entre naciones ni una lucha de poderes humanos. Es una confrontación entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y las fuerzas que intentan destruir todo lo que Él ha establecido. Muchos cristianos viven sin ser conscientes de esta realidad y por eso son vencidos una y otra vez. Se preguntan por qué sus oraciones no parecen tener efecto, por qué sienten una constante opresión en su vida, por qué, a pesar de creer en Dios, siguen sintiéndose débiles, confundidos y sin dirección. Pero aquí está la clave. La ignorancia es el arma más poderosa del enemigo. Si no sabes que estás en una guerra, nunca te prepararás para pelear. Si no entiendes cómo operan las fuerzas espirituales, te convertirás en su víctima. Es por eso que tantas personas sienten que su vida es una constante batalla sin fin, como si algo invisible siempre estuviera tratando de impedir su avance. El problema no es la falta de fuerza, no es la falta de fe, no es que Dios los haya olvidado.
El problema es que no han aprendido a usar lo que ya les ha sido dado. Dios no te ha dejado sin defensa. Él ha provisto todo lo que necesitas para resistir, para vencer y para caminar en autoridad. Pero esta protección no se activa automáticamente. Tienes que tomar la decisión de vestirte con ella cada día, de prepararte para enfrentar cualquier ataque, de entender que no puedes luchar con armas humanas contra enemigos espirituales. La Biblia lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la razón por la que muchas personas sienten que sus problemas van más allá de lo natural. No es solo estrés, no es solo casualidad. Hay una resistencia invisible que intenta mantenerte en esclavitud, en desánimo, en temor. Pero aquí hay algo que cambia todo. Dios ha equipado a sus hijos con todo lo necesario para enfrentar cualquier batalla y salir victoriosos. No se trata de fuerza física, no se trata de inteligencia humana, no se trata de estrategias del mundo, se trata de algo mucho más grande, algo que ha sido diseñado por Dios mismo para protegerte, fortalecerte y darte la victoria en cada área de tu vida. La pregunta es, ¿seguirás viviendo sin usar la protección que Dios te ha dado o decidirás vestirte con la armadura que ha sido diseñada para ti? La mayoría de los cristianos han escuchado sobre la armadura de Dios, pero pocos han entendido realmente lo que significa y cómo aplicarla en su vida diaria. Muchos piensan que es solo una metáfora, una ilustración bonita de la Biblia, pero la realidad es que es una instrucción directa para aquellos que desean vivir en victoria espiritual. No es opcional, no es algo simbólico, es una orden clara para aquellos que han decidido seguir a Cristo y enfrentar el mundo con su verdad. La Escritura dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nota algo importante. No dice, intenten ser fuertes. No dice, hagan lo mejor que puedan. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto significa que no es tu fuerza la que te hará permanecer firme, sino la fuerza de Dios en ti. Aquí es donde muchos fallan. Intentan pelear con sus propias estrategias, con su propio conocimiento, con su propio esfuerzo y terminan agotados, desanimados y sin fuerzas. Pero Dios nunca dijo que debíamos luchar solos. Nos ha dado herramientas espirituales, armas poderosas que pueden desarmar cualquier ataque del enemigo, pero solo funcionan si decidimos usarlas. La armadura de Dios no es solo un concepto bonito, es una realidad espiritual que determina el nivel de autoridad con el que caminas. Si sales al mundo cada día sin ella, estás expuesto, eres vulnerable, eres un blanco fácil. Pero si te vistes con la armadura, nada podrá derribarte. El problema es que muchos no saben cómo hacerlo. Hablan de fe, pero no la activan. Conocen la palabra, pero no la aplican. Creen en Dios, pero siguen viviendo como si estuvieran indefensos. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico. Cada parte ha sido diseñada para protegerte de un ataque diferente, para darte estabilidad en medio de la tormenta, para hacerte invencible ante cualquier ataque de las tinieblas. Pero aquí está la clave. Nadie puede ponértela por ti. Dios te la ha dado, pero eres tú quien debe decidir si te la pones o sigues viviendo como una víctima de las circunstancias. La guerra ya ha comenzado y los ataques del enemigo no van a esperar a que estés listo. La pregunta es, ¿vas a seguir desprotegido o vas a tomar lo que Dios te ha dado y caminar en autoridad? Para entender el poder de la armadura de Dios, primero debes comprender cómo opera el enemigo.
Muchas personas creen que el diablo ataca con cosas visibles, con eventos catastróficos, con señales evidentes de maldad. Pero la realidad es que sus estrategias más peligrosas son las que pasan desapercibidas. Él no siempre viene con fuerza bruta. Muchas veces ataca con pensamientos, con dudas, con emociones que parecen inofensivas, pero que poco a poco van debilitando la fe. La confusión, el desánimo, el miedo, la ansiedad, la incredulidad, la distracción. Todos estos son ataques diseñados para hacer que un creyente se rinda antes de siquiera comenzar la batalla. Es por eso que la armadura de Dios no es algo físico, sino espiritual. No es una coraza de metal, ni un escudo tangible. Es una protección que actúa directamente en la mente, en el corazón y en el espíritu. El enemigo sabe que si logra controlar tu forma de pensar, ha ganado la batalla antes de que siquiera te des cuenta. Si logra convencerte de que eres débil, de que Dios no te escucha, de que no hay esperanza, de que tu situación no tiene solución, entonces no necesita hacer nada porque ya te tiene prisionero en tu propia mente. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Dios nunca te dejó indefenso. Cada pieza de la armadura tiene un propósito exacto para contrarrestar cada una de las estrategias del enemigo. No son elementos simbólicos, son herramientas espirituales diseñadas para que te mantengas firme, para que no seas manipulado, para que no caigas en la trampa de la desesperación y la incredulidad. El enemigo quiere hacerte creer que no tienes autoridad, que no puedes resistir, que eres vulnerable, pero Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vencer. Cada día que sales al mundo sin la armadura, cada vez que enfrentas problemas sin la protección de Dios, te estás exponiendo a ataques que no puedes ver. No importa cuánta fe digas tener, si no usas las herramientas correctas, serás derribado. Pero si decides vestirte con la armadura, si decides caminar en la autoridad que Dios te ha dado, entonces ningún ataque podrá hacerte caer. La pregunta es, ¿seguirás permitiendo que el enemigo juegue con tu mente, con tu vida y con tu destino? ¿O vas a tomar la decisión de levantarte y ponerte la protección que Dios ya te ha entregado? La armadura de Dios comienza con un elemento fundamental, el cinturón de la verdad. No es casualidad que sea la primera pieza mencionada en la Escritura, porque sin la verdad todo lo demás se derrumba. En el mundo físico, un cinturón sostiene y da estabilidad, evita que todo se desordene, mantiene todo en su lugar. En el mundo espiritual, la verdad cumple exactamente la misma función. Si no caminas en la verdad, si no tienes claridad sobre lo que Dios ha dicho, si no fundamentas tu vida en su palabra, todo lo demás pierde fuerza. El enemigo es un maestro de la mentira. Desde el principio, su estrategia ha sido distorsionar la verdad para debilitar la fe de los hijos de Dios. Fue así como engañó a Eva en el Edén, no con fuerza, sino con una pregunta que sembró duda: ¿con qué Dios os ha dicho? Su objetivo no era atacar directamente, sino torcer la verdad lo suficiente para que ella comenzara a cuestionar lo que Dios había establecido. Y eso es exactamente lo que sigue haciendo hoy. ¿Cuántas veces has dudado de lo que Dios ha dicho sobre ti? ¿Cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno, lo suficientemente digno? ¿Cuántas veces has sentido que Dios está lejos, que quizás no escucha tus oraciones, que tal vez no le importan tus luchas? Todo esto no son más que mentiras disfrazadas de pensamientos propios. Pero la verdad de Dios dice algo completamente diferente. La verdad dice que eres amado, que eres elegido, que tienes propósito, que Dios nunca te dejará ni te desamparará. El problema es que si no tienes el cinturón de la verdad bien ajustado, cualquier mentira del enemigo puede hacerte tambalear.
Un creyente que no está fundamentado en la verdad es como alguien que camina sin rumbo, expuesto a cada engaño, vulnerable ante cualquier manipulación. Y aquí hay algo clave. La verdad no es lo que sientes, no es lo que ves, no es lo que otros dicen. La verdad es lo que Dios ha declarado en su palabra. Vestirse con el cinturón de la verdad significa que, sin importar lo que pase, sin importar lo que el mundo diga, sin importar lo que las circunstancias intenten demostrar, permanecerás firme en lo que Dios ha dicho, porque la verdad de Dios no cambia, no se debilita, no se adapta a las emociones humanas. Es eterna, inquebrantable, y es la base sobre la cual toda tu armadura debe estar sostenida. La pregunta es, ¿seguirás dejando que las mentiras del enemigo dicten tu vida o vas a ceñirte con la verdad y caminar con la seguridad de que Dios ya estableció quién eres y cuál es tu propósito? Después del cinturón de la verdad, la siguiente pieza de la armadura es la coraza de justicia. En el campo de batalla, una coraza protege los órganos vitales, especialmente el corazón. Sin ella, un solo golpe certero podría ser fatal. Minocins, la vida espiritual. El enemigo busca constantemente atacar el corazón del creyente con culpa, condenación, acusaciones y dudas sobre su posición delante de Dios. Es por eso que la justicia es una pieza esencial de la armadura. Sin ella, el corazón queda vulnerable y expuesto a cada ataque del adversario. Muchos cristianos viven en un estado de constante lucha interna porque no han entendido lo que significa la justicia de Dios. Creen que su relación con Él depende de lo que hacen o dejan de hacer, de cuán buenos han sido, de cuántos errores han cometido. Y aunque es cierto que nuestras acciones tienen consecuencias, la justicia de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. La Biblia dice que hemos sido justificados por la fe, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que hemos sido hechos nuevas criaturas. Sin embargo, el enemigo intentará recordarte tu pasado, tus fracasos, tus errores, para hacerte sentir indigno de la presencia de Dios. Aquí es donde la coraza de justicia cambia todo. Cuando te vistes con ella, no dependes de tu propia justicia, sino de la justicia de Dios. No te defiendes con tus propias fuerzas, sino con la obra terminada de Cristo. No caminas en inseguridad, sino con la certeza de que Dios te ha cubierto con su gracia. El enemigo puede intentar acusarte, pero la verdad es que Dios ya te ha declarado justo. Puede tratar de llenarte de culpa, pero la sangre de Jesús ya pagó por cada error. Sin la coraza de justicia, el creyente es vulnerable a la condenación, vive con miedo de fallar, se siente indigno de acercarse a Dios y como resultado, su fe se debilita. Pero cuando entiendes que la justicia de Dios te cubre, ya no vives en condenación, sino en gratitud. No intentas ganar el amor de Dios, porque ya lo tienes. No te esfuerzas en ser aceptado, porque ya has sido recibido como hijo. El enemigo quiere que creas que todavía tienes que pagar por lo que hiciste en el pasado, que no eres lo suficientemente santo, que Dios no te escuchará porque no eres perfecto. Pero la verdad es que la justicia de Dios en Cristo es lo que te protege de esas mentiras. Entonces, la pregunta es, ¿vas a seguir viviendo con un corazón expuesto, dudando de tu posición en Dios? ¿O te vestirás con la coraza de justicia y caminarás con la seguridad de que ya has sido declarado justo delante del Padre? Después de la coraza de justicia, la siguiente pieza de la armadura es el calzado del Evangelio de la paz. Puede parecer un detalle menor, pero en la guerra, los soldados que no tienen un buen calzado son los primeros en caer. Sin estabilidad, sin firmeza en sus pasos, cualquier terreno irregular puede hacerlos tropezar, cualquier obstáculo puede hacerlos caer.
En la vida espiritual, el enemigo usa esta misma estrategia. Intenta desestabilizarte, hacerte dudar de tu camino, llenarte de ansiedad e incertidumbre, hacer que cada paso sea incierto y lleno de temor. Pero aquí está la clave. El Evangelio de la paz no es solo un mensaje, es una realidad que transforma la forma en que caminas. No se trata solo de conocer las buenas nuevas, sino de vivir en la seguridad de que Dios está contigo en cada paso. Cuando te pones el calzado del Evangelio, cada paso que das está asegurado en la verdad de Dios. No importa lo que venga, no importa las tormentas, no importa los ataques, sabes que estás caminando sobre una base inquebrantable. El enemigo quiere que vivas en ansiedad, que te preocupes por el futuro, que te paralices ante la incertidumbre. Quiere que sientas que no sabes qué camino tomar, que dudes de cada decisión, que camines con miedo de equivocarte. Pero la paz de Dios es lo que hace la diferencia. No es la paz del mundo, que depende de las circunstancias. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que permanece incluso cuando todo a tu alrededor parece caótico. Cuando caminas con la paz de Dios, el enemigo no puede sacudirte. Puedes enfrentar malas noticias y seguir firme. Puedes atravesar tiempos de incertidumbre sin desesperarte. Puedes avanzar sin miedo, porque sabes que no estás solo, que Dios es quien guía cada paso, que aunque no veas todo el camino, el que te ha llamado es fiel para llevarte al destino correcto. Sin el calzado del Evangelio, cualquier problema te hace retroceder, cualquier dificultad te detiene, cualquier duda te hace cuestionarlo todo. Pero cuando caminas con la paz de Dios, ninguna tormenta puede hacerte caer. La paz no significa ausencia de problemas, significa que dentro de ti hay una seguridad inquebrantable de que Dios sigue en control. Así que la pregunta es, ¿vas a seguir caminando con incertidumbre, dejando que la ansiedad controle tu vida, o vas a calzarte con el Evangelio de la paz y caminar con la seguridad de que Dios dirige cada uno de tus pasos? Después del calzado del Evangelio de la paz, la siguiente pieza de la armadura es el escudo de la fe. En la guerra antigua, los escudos no solo servían para protegerse de los ataques directos, sino también para apagar las flechas encendidas del enemigo. Eran la primera línea de defensa, la barrera que determinaba si un soldado permanecía en pie o caía en la batalla. En la vida espiritual, la fe cumple exactamente la misma función. Es lo que te protege de los ataques del enemigo, lo que apaga los dardos de la duda, lo que te mantiene firme cuando todo parece estar en tu contra. El enemigo constantemente lanza pensamientos de miedo, incertidumbre y derrota. No necesitas ver sus ataques para sentirlos. Los dardos de fuego vienen en forma de ansiedad, de inseguridad, de voces que dicen que no lo lograrás, que Dios no te escuchará, que no hay salida. Si no tienes el escudo de la fe levantado, esos ataques te golpean directamente, te debilitan, te paralizan. Pero cuando caminas en fe, cada uno de esos ataques se apaga antes de tocarte. Aquí es donde muchos fallan. Piensan que la fe es solo un concepto, una idea positiva, algo que se siente en ciertos momentos de inspiración. Pero la fe no es un sentimiento, es una decisión. No se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. No se trata de esperar a sentirte fuerte para creer, sino de creer incluso cuando todo parece estar en contra. La fe es lo que hace que una promesa de Dios se convierta en una realidad en tu vida. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es lo que te conecta con su poder. No se trata solo de creer que Dios existe, sino de confiar plenamente en que Él cumple lo que ha prometido. Pero aquí está la clave.
La fe no es pasiva. Es un escudo que debes levantar activamente cada día. Muchos cristianos dicen que tienen fe, pero viven dominados por el miedo. Oran pidiendo respuestas, pero en su corazón dudan de que Dios realmente intervendrá. Hablan de confiar en el Señor, pero cuando llega la prueba, dejan que la incertidumbre tome el control. Si el escudo no está levantado, los ataques del enemigo impactarán con fuerza. Pero si decides levantarlo, ninguna mentira, ninguna amenaza, ningún temor podrá hacerte caer. Sin fe, cualquier problema te hará dudar. Pero con fe, incluso en medio de la batalla, puedes permanecer firme. La pregunta es, ¿seguirás permitiendo que los ataques del enemigo te golpeen directamente? ¿O levantarás el escudo de la fe y caminarás con la certeza de que Dios está contigo? Junto con el escudo de la fe, hay una pieza de la armadura que protege la parte más vulnerable de un soldado, el casco de la salvación. En la guerra, una herida en cualquier parte del cuerpo es peligrosa, pero un golpe en la cabeza puede ser fatal. En la vida espiritual, el enemigo lo sabe y por eso ataca la mente del creyente con más fuerza que cualquier otra área. Si logra sembrar dudas, si consigue debilitar la confianza en la salvación, si logra que una persona se sienta condenada, inútil o derrotada, entonces ya no necesita hacer nada más. La batalla se pierde en la mente antes de perderse en el mundo real. La salvación no es solo un evento que ocurrió el día que aceptaste a Cristo, es una realidad que debe proteger tu forma de pensar todos los días. Es el recordatorio de que ya no eres esclavo del pecado, de que no vives bajo condenación, de que has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero el enemigo intentará hacerte olvidar esa verdad. Intentará convencerte de que aún no eres digno, de que Dios no te ha perdonado completamente, de que de alguna manera aún tienes que ganarte su favor. Por eso es necesario que te pongas el casco de la salvación, porque protege tu mente de las mentiras que intentan hacerte dudar de quién eres en Cristo. Cuando no llevas este casco, cualquier pensamiento de culpa, miedo o inseguridad puede invadirte. Comienzas a cuestionarte si Dios realmente te ha perdonado, si realmente te ama, si realmente está contigo. Pero cuando decides ponerte el casco de la salvación, cada mentira es rechazada antes de que pueda tomar raíz en tu mente. El enemigo quiere que vivas con una identidad falsa, con la mentalidad de alguien que aún no ha sido redimido, con la inseguridad de alguien que cree que su salvación depende de su desempeño. Pero Dios quiere que vivas con la seguridad de que eres salvo, que eres amado, que eres su hijo. No porque lo merezcas, sino porque Jesús ya pagó el precio. Si no proteges tu mente, la duda y el miedo te consumirán. Pero si te cubres con la salvación, ningún ataque podrá sacarte de la verdad de que eres libre en Cristo. La pregunta es, ¿seguirás permitiendo que los pensamientos de condenación controlen tu vida o te pondrás el casco de la salvación y caminarás con la seguridad de que nada ni nadie puede separarte del amor de Dios? Hasta ahora, cada pieza de la armadura de Dios ha sido defensiva. El cinturón de la verdad sostiene, la coraza de justicia protege el corazón, el calzado del evangelio da estabilidad, el escudo de la fe apaga los ataques del enemigo y el casco de la salvación cubre la mente. Pero hay una pieza que no solo protege, sino que también permite avanzar y contraatacar, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la guerra espiritual no basta con resistir los ataques, hay que avanzar, hay que conquistar, hay que enfrentar al enemigo con una fuerza mayor. Y esa fuerza no proviene de la sabiduría humana, de argumentos lógicos o de simples declaraciones positivas, sino de la palabra viva de Dios. No es una espada simbólica, es un arma real en el mundo espiritual. Jesús mismo nos mostró cómo usarla.
Cuando fue tentado en el desierto, no respondió con emociones, no discutió con el diablo, no trató de razonar con él, simplemente declaró: escrito está. Cada vez que el enemigo intentó tentarlo, Jesús contraatacó con la palabra de Dios. Aquí está el problema. Muchos cristianos dicen creer en la Biblia, pero no la usan como su arma principal. La leen ocasionalmente, recuerdan algunos versículos, pero cuando llega la batalla, no saben cómo blandir la espada. Se defienden con sus emociones, con su fuerza de voluntad, con su razonamiento, pero no con la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, terminan desgastados y derrotados. El enemigo teme a los creyentes que saben manejar la espada del Espíritu. No teme a quienes solo leen la Biblia, teme a quienes la aplican. No teme a quienes memorizan versículos, teme a quienes los declaran con autoridad. Porque cuando la palabra de Dios es hablada con fe, tiene poder para derribar fortalezas, para romper cadenas, para cambiar realidades. Si no usas la espada, te mantendrás a la defensiva toda tu vida. Siempre estarás resistiendo, siempre esquivando ataques, siempre luchando solo para sobrevivir. Pero cuando decides tomar la palabra y usarla como un arma, la batalla cambia. Ya no eres solo alguien que resiste, te conviertes en alguien que avanza, que conquista, que vence. La pregunta es, ¿seguirás peleando con tus propias fuerzas? ¿O tomarás la espada del Espíritu y comenzarás a hablar la palabra de Dios con autoridad, sabiendo que su verdad es más poderosa que cualquier ataque del enemigo? Ahora que conoces cada pieza de la armadura de Dios, hay algo que debes entender. Vestirte con ella no es un acto automático, es una decisión diaria. No basta con saber que existe, no basta con conocer su significado, no basta con haber escuchado enseñanzas sobre ella. La armadura solo protege a aquellos que eligen usarla. Muchos cristianos viven en derrota, no porque Dios no les haya dado las herramientas para vencer, sino porque nunca las han usado. Siguen luchando con su propia fuerza, siguen tratando de resistir con su propia capacidad, siguen dependiendo de su lógica en lugar de la verdad de Dios. Cada día te enfrentas a una batalla, aunque no la veas. La pregunta es, ¿saldrás al campo de batalla sin protección o te vestirás con lo que Dios ha preparado para ti? La armadura es efectiva solo cuando la tomas y la usas. No es solo una idea, es una estrategia espiritual que cambia tu manera de enfrentar la vida. Si te levantas cada mañana sin el cinturón de la verdad, cualquier mentira del enemigo puede hacerte caer. Si sales sin la coraza de justicia, tu corazón será vulnerable a la culpa y a la condenación. Si caminas sin el calzado del Evangelio, el miedo y la ansiedad te detendrán. Si no levantas el escudo de la fe, cualquier ataque del enemigo te afectará. Si no te pones el casco de la salvación, tu mente será un campo de batalla lleno de dudas e inseguridad. Y si no tomas la espada del Espíritu, no tendrás con qué defenderte ni avanzar en tu propósito. La armadura de Dios es un regalo, pero depende de ti decidir si la usarás o seguirás viviendo expuesto a cada ataque del enemigo. Muchos cristianos piensan que la victoria es solo cuestión de pedirle a Dios que los proteja, pero Dios ya ha dado todo lo necesario para que camines en victoria. No es cuestión de esperar pasivamente, es cuestión de tomar acción. El enemigo quiere que sigas creyendo que no tienes poder, que sigas viviendo como alguien frágil, como alguien que solo puede resistir pero nunca vencer. Pero la verdad es que Dios te ha dado todo lo que necesitas para ser más que vencedor. El problema nunca ha sido la falta de recursos, sino la falta de conocimiento y de acción. Ahora que sabes esto, la pregunta es, ¿seguirás viviendo sin usar lo que Dios te ha dado? ¿O tomarás la decisión de vestirte con la armadura
y caminar en la autoridad que te ha sido entregada? Muchos creyentes han pasado años orando por fortaleza, pidiendo a Dios que los ayude a resistir las pruebas, rogando por protección en medio de las batallas. Pero lo que no han entendido es que Dios ya ha respondido esas oraciones al darnos la armadura espiritual. No se trata de esperar que Dios haga algo más, se trata de tomar lo que ya ha sido provisto y usarlo correctamente. La mayoría de las derrotas espirituales no ocurren porque Dios haya abandonado a su pueblo, sino porque su pueblo ha ignorado lo que Él ya les ha entregado. El enemigo no teme a los cristianos que oran sin fe, que leen la Biblia sin aplicarla, que asisten a la iglesia sin vivir en la verdad. Lo que realmente le aterra es un creyente que ha entendido su identidad, que sabe que tiene autoridad, que no solo resiste, sino que avanza en el poder de Dios. Cuando un cristiano se viste con la armadura, no hay ataque del enemigo que pueda derribarlo. No hay mentira que pueda confundirlo, no hay trampa que pueda desviarlo. Pero el problema es que muchos siguen viviendo como si estuvieran indefensos. Cada día tomamos decisiones que determinan si vivimos protegidos o expuestos. Cuando decides meditar en la verdad de Dios en lugar de aceptar las mentiras del mundo, te pones el cinturón de la verdad. Cuando eliges confiar en que Dios te ha hecho justo por medio de Cristo, en lugar de vivir en condenación, te pones la coraza de justicia. Cuando decides caminar con la paz que viene del Evangelio, en lugar de dejarte dominar por la ansiedad, te pones el calzado de la paz. Cuando eliges confiar en Dios a pesar de las circunstancias, levantas el escudo de la fe. Cuando decides rechazar pensamientos de condenación y recordar que eres salvo, te pones el casco de la salvación. Y cuando usas la palabra de Dios en cada situación, estás tomando la espada del Espíritu. Pero si no decides hacer estas cosas cada día, es como si salieras al campo de batalla sin protección. No importa cuánto creas en Dios, si no usas lo que Él te ha dado, estarás vulnerable. El enemigo no se detiene, sus ataques no cesan, pero la diferencia entre ser derrotado o vivir en victoria está en si usas o no la armadura de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿seguirás viviendo como un cristiano sin protección o decidirás tomar cada una de estas piezas y caminar en la seguridad y la autoridad que Dios ya te ha dado? La armadura de Dios no solo es un equipamiento para la batalla espiritual, sino también una señal de identidad. Un soldado que viste su armadura sabe quién es, sabe a qué ejército pertenece, sabe bajo qué autoridad pelea. De la misma manera, cuando un creyente se viste con la armadura de Dios, no solo está protegiéndose, sino que está declarando a quién pertenece. Está mostrando que no es un cristiano pasivo, sino un guerrero del reino de Dios. El enemigo no teme a los que simplemente creen en Dios, teme a los que viven su fe con convicción, a los que han decidido caminar en autoridad, a los que no solo resisten los ataques, sino que avanzan con el poder de la verdad. El problema es que muchos cristianos han olvidado que están en una guerra. Se han acostumbrado a vivir en derrota, a conformarse con una fe débil, a aceptar el miedo, la duda y la confusión como parte de su vida. Pero Dios no nos llamó a vivir en derrota, nos llamó a ser más que vencedores. Nos dio armas espirituales para que no solo resistamos, sino para que caminemos en victoria. Sin embargo, la victoria no es para los que se quedan sentados esperando. Es para los que toman su armadura, se levantan y avanzan en el nombre del Señor. El enemigo intentará hacerte sentir que no tienes poder, que no eres lo suficientemente fuerte, que no estás capacitado para enfrentar los ataques. Pero la verdad
es que Dios no te ha dejado desprotegido, te ha equipado con todo lo que necesitas. La diferencia entre una vida cristiana derrotada y una vida cristiana de victoria está en la decisión de usar la armadura cada día. Cada vez que declaras la verdad de Dios, estás usando el cinturón de la verdad. Cada vez que rechazas la culpa y caminas en la justicia de Cristo, te pones la coraza de justicia. Cada vez que decides confiar en Dios, en lugar de rendirte al miedo, estás levantando el escudo de la fe. Cada vez que llenas tu mente con la seguridad de la salvación, en lugar de las mentiras del enemigo, estás usando el casco de la salvación. Y cada vez que usas la palabra de Dios para enfrentar cualquier situación, estás empuñando la espada del Espíritu. No es suficiente conocer la armadura, es necesario usarla. No es suficiente saber que Dios ha provisto protección, es necesario vestirse con ella. La pregunta es, ¿seguirás viviendo sin aprovechar el poder que Dios ha puesto en tus manos? ¿O decidirás levantarte, vestirte con la armadura y caminar con la autoridad de un verdadero guerrero de Dios? Ahora que conoces el poder de la armadura de Dios, hay algo que debes entender. La batalla no es temporal, es constante. No es un enfrentamiento que ocurre una sola vez en la vida. Es una guerra diaria, una lucha que continuará mientras vivas en este mundo. Muchos creyentes bajan la guardia después de una victoria. Piensan que ya no necesitan estar en alerta, que los ataques se detendrán, que el enemigo se rendirá. Pero esa es una de las trampas más peligrosas. El enemigo no se detiene, siempre busca el momento en el que estés más vulnerable, cuando crees que ya no necesitas la armadura, cuando te confías y te olvidas de que sigues en medio de una guerra. Es por eso que la armadura debe ser parte de tu vida, no algo ocasional, no algo que usas solo cuando las cosas se ponen difíciles. Un soldado no se pone su armadura solo cuando siente que hay peligro, la usa siempre porque sabe que en cualquier momento puede ser atacado. De la misma manera, no puedes esperar a que el enemigo ataque para empezar a vestirte con la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Tienes que vivir con ellas cada día, porque la guerra espiritual no tiene pausas, no hay treguas, no hay días de descanso. El enemigo sabe que no puede destruirte si estás firme en la verdad. Por eso intentará hacerte olvidar quién eres. Intentará distraerte con preocupaciones, con tentaciones, con pensamientos de duda. Intentará hacer que dejes de orar, que dejes de leer la palabra, que dejes de confiar en las promesas de Dios. Pero si te mantienes vestido con la armadura, cada uno de sus ataques fracasará. La pregunta no es si la batalla vendrá. La pregunta es si estarás listo cuando llegue. No hay neutralidad en la guerra espiritual. O estás protegido o estás expuesto. O caminas en la victoria que Dios ha preparado para ti, o vives en constante derrota. Muchos han sido vencidos no porque Dios los haya abandonado, sino porque dejaron de usar lo que Él les dio. La armadura de Dios es para los que han decidido no vivir una fe débil, para los que han entendido que cada día es una oportunidad para pelear la buena batalla, para los que saben que no pueden confiar en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. La pregunta es, ¿seguirás ignorando la batalla o decidirás mantenerte firme, vestido con la armadura y listo para enfrentar cualquier ataque con la certeza de que Dios ya ha preparado la victoria para ti? Si has llegado hasta aquí, eso significa que Dios te está hablando, que hay algo en tu espíritu que reconoce la verdad de esta palabra, que no has sido llamado a vivir una vida de derrota, sino una vida de victoria en Cristo. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué harás con esta revelación?
No basta con haber escuchado, no basta con haber entendido, no basta con haber sentido el impacto de este mensaje. La diferencia entre los que viven protegidos y los que son vencidos por el enemigo está en la acción. Muchos cristianos saben que deben vestirse con la armadura de Dios, pero nunca lo hacen. Siguen permitiendo que las mentiras del enemigo los definan. Siguen caminando sin la paz que Dios les ha dado, siguen dudando de su identidad en Cristo, siguen luchando con sus propias fuerzas en lugar de usar la espada del Espíritu. Y como resultado, siguen viviendo en constante derrota, atrapados en ciclos de miedo, ansiedad, pecado y desesperanza. Pero tú no has sido llamado para vivir así. Dios te ha dado todo lo que necesitas para caminar en autoridad, para levantarte cada día sabiendo que ningún ataque del enemigo podrá derribarte. Hoy tienes una decisión que tomar. Puedes seguir viviendo como antes, ignorando la armadura, confiando en tu propia fuerza, esperando que las cosas mejoren por sí solas. O puedes decidir que a partir de hoy caminarás con la armadura puesta, que te ceñirás con la verdad, que protegerás tu corazón con la justicia, que avanzarás con la paz, que levantarás el escudo de la fe, que guardarás tu mente con la certeza de la salvación y que usarás la palabra de Dios como tu arma principal. Si esta palabra ha tocado tu vida, demuéstralo. Escribe en los comentarios: yo me visto con la armadura de Dios, y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No guardes esta verdad solo para ti. Permite que otros también sean equipados para la batalla. Solo aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman acción. Si esta enseñanza ha transformado tu manera de ver la vida espiritual, entonces no te detengas aquí. Sigue creciendo, sigue profundizando en la palabra, sigue fortaleciendo tu fe. No pauses este video. Deja que la música continúe mientras meditas en lo que Dios te ha hablado hoy. Este es el momento de tomar una decisión. Este es el momento de comprometerte con lo que Dios te ha revelado. Has recibido una verdad poderosa. Ahora depende de ti. La batalla no ha terminado, pero si decides caminar con la armadura de Dios, ninguna arma forjada contra ti prosperará.